Ministerio Profético para la Enseñanza La Carpa Azul presenta Tiempo de Reforma, dedicado para ministrar el mensaje del último tiempo en la fiesta de Tabernáculo. Con ustedes, el pastor Ramón Mocó. Ok, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes, mis hermanos y mis amigos, donde quiera que estén, en Venezuela y en el mundo entero, pues hasta donde llegan, hasta donde llega estos mensajes que estamos llevando a través de las redes, en esta oportunidad a través de mi canal en YouTube. Y espero que, bueno, sea de bendición para todos ustedes. ¿Quién les habla? Su hermano y amigo pastor Ramón Mocó, de la Iglesia La Carpa Azul, Ministerio Apostólico. Y bueno, siguiendo con la secuencia de los estudios acerca del libro Apocalipsis, que no es un libro de tragedia, no es un libro de catástrofe, es un libro más que todo de amor para que conozcan al Señor Jesús, es la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a continuar o empezar este nuevo estudio que tiene como nombre Los hijos de la mano derecha. Es una continuación prácticamente del mensaje anterior que estuvimos hablando. Y preste mucha atención porque es muy importante las muchas cosas que se van a decir aquí. Yo no pretendo, con todas las cosas que vamos a enseñar, que todos nos crean y que todos estén de acuerdo con lo que enseñamos. Recuerde que nosotros no estamos creando una doctrina, sino en todo caso, si usted logra entender todas estas cosas, simplemente va a confirmar la doctrina que usted tiene, si en realidad estamos leyendo bien este libro de Apocalipsis. Pues bien, los hijos de la mano derecha. Es notorio que hoy todo el mundo está dominado por pecado y por gigantes. Ahora, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Por qué fue que Dios se enojó? Entonces, vamos a estar claros, porque las hijas de Dios se estaban casando con los hijos de los hombres. Mire, los hijos de Dios también, hoy en día los hijos de Dios también se están casando con frutos de hombres, con resultados de lo que los hombres hacen. Casados con denominaciones, casados con doctrinas, casados con iglesias fruto de hombres, que la gran mayoría de ellos ni siquiera Dios los llamó a hacer esa obra, ese trabajo. Casados con moveres de Dios que no son relativos al tiempo presente ni a lo que Dios está haciendo. Y están produciendo gigantes, están produciendo cosas que al final son los que se les van a poner en el camino para no poder atravesar y cruzar lo que nosotros llamamos el Jordán para alcanzar la promesa del Señor. Ahora, ¿qué son los gigantes? En este caso estamos hablando, porque usted me puede hablar de gigantes en toda la forma y, ok, usted tiene su forma de explicarlo, pero en este caso, ¿qué son los gigantes? Bueno, son grandes ministerios que operan, funcionan y se muestran bajo patrones promocionales al estilo de Hollywood, al estilo de un show cristiano, al estilo de una empresa eh, de entretenimiento cristiano. Y son gigantes, con una mercadería tremenda, ministerios gigantes en la tierra y que no podemos derribar para cruzar el velo. ¿Por qué? Porque han crecido tanto que les es difícil entre ellos mismos poder derribarlos porque están ahí en sus mentes, hay un compromiso y para cruzar el velo, para llegar a lo prometido por Dios, a ese nivel de madurez, le va a ser muy difícil derribar tantos gigantes que se han creado. Hay gigantes en la tierra, producto de los hijos de Dios casados con los frutos de los hombres. Cuando hablo de frutos de los hombres, estoy hablando de lo que los hombres hacen, realizan y crean compromisos. Y que bueno, ya nosotros hemos dicho esto. No, oiga bien, no va a haber ningún producto de varón perfecto sin una iglesia genuinamente casada con Dios. O sea, el resultado de la madurez del cristiano, de la persona que sigue a Cristo, no se va a alcanzar si la iglesia no está genuinamente casada con Dios. Si tiene compromisos con gigantes, con otro tipo de denominaciones, de cosas que no te permiten llevar a cabo el plan y el propósito de Dios, no va a haber perfección, no va a haber madurez. Mire, las iglesias hijas de hombres
En este caso podemos decir que no pueden ir a las bodas del Cordero porque ya están casados. Entonces, ¿cómo te vas a casar? Hablando en ese término con el Señor, con la iglesia del Señor, cuando ya estás casado con denominaciones y con cosas raras. Ahora, Dios te puede decir, bueno, ¿y quién te dijo a ti que te casaras? Si yo te estaba ataviando para que te casaras conmigo, bueno, entonces tú puedes decir, yo no soy, o sea, tú puedes jurar, aquí no, esto no es conmigo, el arca. Mira el caso de Noé. Noé, este trae otro mensaje por sobre el mensaje clásico y conocido o conjuntamente con él. Sé que de Noé se habla muchas cosas, hay muchos mensajes que salen de la experiencia y la historia de Noé, pero vamos a ver un mensaje que está por encima de todas estas cosas. En Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré con la tierra. He aquí que yo los destruiré con la tierra, así dice el pasaje. El versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer o de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. Ponga mucho cuidado esta palabrita, calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Fíjense, aquí hay algo que hace que este versículo, su mismo relato, su relato mismo, vaya más allá de lo literal, que en mayor medida es lo que se nos ha enseñado, que es lo que hemos aprendido y naturalmente también lo que nosotros hemos enseñado. Fíjense, esa palabra que aparentemente forma parte innecesaria de un trabajo de carpintería, tal como calafatear con brea el arca para sellarla, gira radicalmente cuando descubrimos su significado. Ahora, el significado de calafatear es expiación. ¿Le parece conocida esa palabra? El significado de la palabra calafatear es expiación. Ahora, nota, entonces que el arca fue sellada con expiación. Calafatear significa la sangre de la expiación. Es decir, búsquese madera de gofer, esto es madera de un árbol, y selle, construya algo sellado con la sangre de la expiación. Estamos construyendo al varón perfecto. ¿Estamos entendiendo? Porque la construcción del arca tiene que ver con el varón perfecto, tiene que ver, todo tiene que ver con Cristo. El arca es Cristo. Tiene tres niveles, los mismos tres niveles del tabernáculo. Fíjense bien, presten mucha atención. El arca tenía tres niveles que son los mismos tres niveles del tabernáculo. Tiene una sola puerta y Cristo es la puerta. ¿Cuántas aves envió Noé? Envió dos aves. Una era de rapiña, preste mucha atención, que llegó hasta el final de la Biblia. Usted ya va a saber cuál es esa ave que llegó al final de la Biblia, porque tomo el término final de la Biblia contando los libros. El final de la Biblia aparentemente es el libro de Apocalipsis. Y llegó toda ataviada, igual que la esposa, hablando del sistema babilónico que se parece igualito, como decimos nosotros, se parece a la iglesia genuina. Nunca encontró tierra. ¿Quién? Esa ave de rapiña. Dice que sale de las aguas. Muchedumbre. Es Babilonia. Pero también envió una paloma y esta se detuvo un poco antes, hablando de la Biblia, se detuvo un poco antes, se detuvo en el Jordán y trajo la hoja del monte de los olivos. ¿Se recuerdan? Cristo Jesús, toda la Biblia revela a Cristo como el arca de su salvación, pero no es uno estacionado en la puerta. Y ahora nos vamos un poco más allá. Vamos al libro de Cantares. Cantares habla de que la Sulamita dijo, no solamente, estoy haciendo comparaciones para que podamos entender el mensaje de lo que estamos hablando, ¿ok? En el libro de Cantares, la Sulamita dijo, no solamente quiero estar contigo, sino que en el capítulo 2 comienza a beber el vino y termina ebria, borracha en sus brazos. Ese es el mover de Pentecostés. En el Pentecostés la gente está ebria, está borracha, está en un supuesto gozo, en una alegría, programas van y vienen, organizaciones van y vienen, pero ella dijo algo, dijo, quiero ir más allá.
yo quiero a aquel que me dio de tomar y termina produciendo un hijo. Leas el libro de Cantares, capítulo 2. Ella termina produciendo un hijo al final. O sea, resultado, tiene que haber un resultado de por qué estás en lo ebrio y estás borracha por causa del que te dio el vino en esa situación. Ella al final produjo un hijo. No se quedó en el capítulo 2. ¿Cuántos están viendo, hermano, que toda la Biblia nos exige cruzar, nos exige avanzar, no quedarnos en lo mismo? Nosotros ya salimos de los atrios, salimos de la crucifixión, salimos del sacrificio, ya eso pasó. Todavía estamos en la edad de la iglesia, pero la iglesia no quiere salir, no quiere cruzar, no quiere trascender a la parte final que Dios necesita, que lleguemos a ese lugar santo, a cruzar ese velo que implica muchas cosas. ¿Recuerda el arcoíris del pacto? Esa palabra arcoíris tiene que ver con la palabra esmeralda. La esmeralda es un vidrio de 3 prismas, es decir, que lo que refleja es un color verde. Ahora, la sulamita dijo, mi cama es de color verde. ¿Qué quiso decir ella en cuanto a este relato? Dice que en mi cama hay pacto en mi cama. Mi lecho no es de adúltera, dijo ella. Ya había adquirido un compromiso mayor, había adquirido un compromiso mayor con el Señor, había cruzado, había entrado al lugar del pacto. Ella comenzó diciendo, soy morena, o sea que no estaba clara en su identidad. Ella no se veía en la naturaleza de Isaac, de la promesa. El de la, ella se veía en Ismael, pero terminó produciendo un hijo con el maestro. Gracias a Dios por eso. Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Ruth hizo lo mismo siendo moabita. Ahora nosotros, la iglesia gentil, tenemos que avanzar. No nos podemos quedar en lo mismo. Tiene que haber un avance, tiene que haber algo, tiene que romperse, algo tiene que manifestarse en nosotros. Ese velo tiene que romperse, tiene que manifestarse algo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice, preste mucha atención, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en su cabeza. Mire, aquí vemos reflejados los 24 turnos sacerdotales. Ahora, qué lindo sería entrar a un tiempo físico como lo que estamos leyendo, que tenga esos muebles bonitos, que que usted vea eso es lo que llaman los tronos, que en las películas usted ve algo tan bonito, tan maravilloso, de acuerdo a lo que Juan está escribiendo. Qué lindo sería que físicamente nosotros pudiéramos vivir eso. Pero cuánto más lindo es entender que esto habla de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Mirando bien en la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia tiene un espejo para cuando tú te veas el reflejo de la gloria de Dios, en lugar de verlo a Él, te veas tú mismo, porque el espejo a quien refleja es a ti. Mira esto. Vemos que el primer verso del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el primer versículo del capítulo 4 de Apocalipsis, comienza diciendo, después de esto. Esta expresión no significa. Mire, aquí me voy a meter en problema con muchos de ustedes. Quizás aquí muchos se van a ir del grupo, algo va a pasar. Pero esto que estamos hablando es para usted en cual Dios le ha dado entendimiento y comprensión de muchas cosas. No, trate de llegar al final con todas estas cosas y sé que Dios va a abrir su capacidad de comprensión de todas estas cosas y usted va a cruzar el velo. Usted no va a ser nunca jamás el mismo. Esta expresión que dice el capítulo 4 del versículo 1 que dice, después de esto. Esta expresión no significa después de un arrebatamiento, sino que es después que tú hubieses corregido todos los errores que él vio en la iglesia. Acuérdate de las 7 iglesias, todos los problemas que tenían las 7 iglesias. Él decía, tienes que dejar todas estas cosas y le ofrecía algo a cada una de las iglesias que los recibían cuando cruzaban el velo, estaban del otro lado. Ahora, después que echáramos fuera a la Jezabel y a la falsa doctrina, después que Balaán ya no fuese un problema,
después que la doctrina nicolaíta tampoco fuera ya un problema, después que nosotros corrigiésemos el volver a nuestro primer amor. Que nosotros corrigiésemos el pensar que éramos ricos cuando en realidad estábamos desnudos. Mira, cuando la iglesia corrige aquello y manifiesta el verdadero Cristo, entonces, después de eso, hermano, tú puedes ver un mensaje claro que se desata desde el trono. Allí es donde traspasamos el velo. Dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Esto no tiene nada que ver con agujeros, con huecos en el cielo. Esto tiene que ver con tener disponible todos los recursos del Padre. Después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. No es que él vio hacia arriba y vio un poco de huecos, un poco de agujeros, no. Eso tiene que ver con que ya tienes disponible, después que hayas dejado todas las cosas que te acabo de decir, que hayas roto con todas esas estructuras, después que hayas dejado todas esas doctrinas de Nicolaitas, de Balán, todas esas cosas, tiene que ver que ahora vas a tener disponibles todos los recursos del Padre. Mire, en la cultura hebrea, oiga esto, en la cultura hebrea, el niño venía a los 12 años ante los tutores del padre y ellos eran evaluados a ver si eran aptos para manejar los negocios de su padre. Era entonces que ellos se consideraban hombres o que los consideraban hombres porque veían las actitudes, las capacidades que ya venían mostrando los niños. Es por eso, oiga bien, es por eso que Jesús tiene también que llegar al Jordán, ¿se acuerdan? Y Dios declara una palabra cuando Jesús llega al Jordán, cuando Juan estaba bautizando, Jesús tenía 30 años. 30 años es la edad adulta de un judío en aquellos tiempos. Cuando un judío llegaba a los 30 años se consideraba ya adulto, mayor de edad, se le declaraba una persona adulta. Es por eso que Jesús llega al Jordán y Dios declara, este ahora es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O lo que es lo mismo, ahora este es mi hijo, uno que me ha complacido. Entonces, que a Él, a quien a Cristo se le abren los cielos y todos los negocios del Padre están ahora a su disposición. Por eso es que en ese momento comienza Cristo a ejercer su ministerio con los cielos abiertos, hermanos. Vamos a entender muchas cosas. Él ministró con cielos abiertos, él no tenía que pedir nada, él todo lo podía desatar. Ahora, vamos, usted va a entender por qué la iglesia y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Está hablando de con la misma autoridad. O sea, ministrar con cielos abiertos es ministrar con la autoridad de Dios en ese nivel de altura que no tienes que estar pidiendo, ni gimiendo, ni pegando gritos, ni berreando en las calles para que las cosas sucedan. No, usted nunca vio a Cristo pegar un berrío, un grito para echar fuera a un demonio. Usted nunca lo vio discutir con nadie en cuanto a esas cosas. Tampoco tuvo que pujando, pariendo para echar fuera una enfermedad, para curar a nadie, porque todo estaba allí a su disposición, lo que tenía que decir y las cosas se daban. En estos tiempos, hermanos, es un show lo que se oye en las calles, gloria al Señor. Bueno, ¿qué era él? Él era el administrador de los negocios del Padre. Mire, la iglesia, oiga bien esto, la iglesia no va a tener cielos abiertos hasta que llegue nuestra hora de madurez. Hasta que usted y yo no maduremos, hermano, no salgamos de todas esas cosas que todavía dentro de la iglesia tenemos. Mira, no va a llegar esa hora de madurez y no va a haber administración de los negocios del Padre, no vamos a tener cielos abiertos. Pero después que corrijamos los errores de las 7 condiciones de la iglesia, entonces habrá cielos abiertos. Pero solo cuando llegamos a ese nivel de madurez, progresivamente, por entendimiento y no tratando de hacer nada. Porque esta es otra cosa. ¿Qué quiere decir esto por entendimiento y no tratando de hacer nada? ¿Qué quiere decir esto? Mire, si de verdad entendemos esto, muchas cosas, conceptos dogmáticos, religiosidad, saldrán de nosotros, produciendo madurez y comprensión y, por supuesto, una nueva mentalidad. Ya no tendrás nada más que hacer. Esto es crecimiento. Lo demás lo hará el Señor, que es la transformación de nuestros cuerpos.
Mm. Señor, ¿cuánto te pido, Padre, que podamos entender estas cosas? Una vez que usted llegue a ese nivel de madurez, usted se relaja, usted entra en un reposo y en ese reposo solamente espera que el Señor va a comenzar a abrir los cielos para usted y para mí y va a comenzar a ministrar con cielos abiertos porque Dios ha confiado, porque usted ha llegado a un nivel de madurez tal que ya sabe que usted no va a cometer errores en el ministerio, no va a cometer errores en su cuerpo. ¿Por qué? Porque, escuche bien, porque para revelar a Cristo no se añade nada, sino que se van quitando cosas. ¿Verdad que sí? Lea otra vez, porque tienes que quitar esto, tienes que quitar la doctrina que tienes que quitar todas esas influencias jezabélicas, tienes que quitar montones de cosas. O sea, para revelarte a Cristo, para que Cristo se revele en nosotros, no hay que estar añadiendo nada, sino que se van quitando cosas. Porque ve, para poseer la tierra, no se le cargan cosas a la tierra, sino que se despojan a los gigantes. ¿Qué gigante? ¿De qué gigante estamos hablando? Bueno, son los conceptos arraigados en nuestras mentes, pero sin nada que ver con el propósito de Dios. Y sigue diciendo el versículo, capítulo 4, el versículo 1 adelante, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, las trompetas son voces, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahora, sube y hablamos de que toda la Biblia dice que tú tienes que subir. Sube acá y razona conmigo, te dice el Señor, ya que mis caminos, dice el Señor, son más altos que los tuyos. Ahora, ¿de qué proposición geográfica nos está hablando el Señor? ¿Que es más alta que la tierra? No, mire, sube acá, esto significa un destino más alto que el tuyo. Como sigue el versículo 2 dice, y al instante, cuando le dijo, sube acá, al instante dice, yo estaba en el espíritu. Claro, acaba de cruzar el mundo de la apariencia, acaba de cruzar ese estilo de vida que llevaba de acuerdo a la iglesia, a la edad de la iglesia, al sistema pentecostés que todavía tiene a la gente manipulación y control. Lo que el hombre cree que es y llega a lo central de adentro para afuera. Él acaba de cruzar el mundo de la apariencia y llega a lo central, que es de adentro para afuera. Y aquí y dice, y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué es ese trono? El trono es el mero centro del hombre. Ahora estamos trabajando desde el mero centro del hombre. Mire, en lugar de las emociones externas, en lugar de las emociones externas dictarnos qué es lo que se está viendo, ahora todo lo que vas a asimilar, lo que vas a ver, proviene de la voz de Dios cuando cruces el velo, cuando salgas de, cuando haya alcanzado esa madurez. Entonces, y no la voz de una congregación. Por eso es que se comienzan a abrir los sellos. ¿Qué sellos son de lo que estamos hablando? Bueno, los sellos que encubrieron al que está en medio del candelero, que no permitían su manifestación. Acuérdense que los sellos son los que estaban, los que sellaron el libro, que somos que el libro en la mano del Señor, que están sellados con 7 sellos, que es lo que contiene prácticamente al Señor. Está escrita por dentro de nuestros corazones toda la manifestación del Señor. La palabra está escrita en nosotros, en nuestros corazones. Y cuando comienza a abrirse el sello, es cuando comienza a permitir que el Señor comience a manifestarse. Pero mientras no se abran los sellos, no se pueden permitir su manifestación. Y entonces dice, y en el trono uno sentado. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Preste mucha atención. Aquí vemos que lo primero que hay es pacto. ¿Por qué? Porque las cosas que a ellos les sucedieron, a los hermanos del pasado, los que llamamos el Antiguo Testamento, les sucedieron como ejemplo para nosotros y no son patrones inamovibles. Dice que son un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se recuerdan? Y el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mire, ahí está tu entendimiento de lo que está presente, pero también entendiendo por qué la gente no ha cruzado. Mire, Dios está mirando a una altura a la que la gente no solo no ha llegado, sino que muchos de ellos ni siquiera saben que existe. Que eso es el problema, hermano. El versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estamos hablando de lo que ya Juan está viendo cruzando el velo, cuando ya adquirió una madurez, cuando el mensaje que se desata en estos últimos tiempos, que es la que la iglesia no lo entiende, no comprende, porque está quedada todavía en las mismas cosas, en lo que el mismo escritor de los Hebreos dice, en los rudimentos del Evangelio, de lo que enseña la Biblia, la imposición de manos, de la fe, de cosas simples, pero que no sube porque no ha alcanzado eso. Ahora, ¿qué significan estos 4 animales de lo que está hablando el versículo 7? El león es el rey de la jungla, el buey es la bestia de carga, y también es el rey de los animales, el hombre es el rey de la creación y el águila es la reina de todas las aves. Es decir, que todo tiene que ver con reinado, tiene que ver con dominio. Esta es la revelación de Cristo. Son los 4 evangelios. También eran las 4 banderas que estaban dentro del templo y el tabernáculo cuando estaban acampados en el desierto. Si nosotros subimos en ese tiempo en un helicóptero para verlo desde arriba, el tabernáculo, hubiésemos visto que las tribus alrededor del tabernáculo acampaban ubicándose formando una cruz, y adentro de esa cruz estaban esas 4 banderas, el león, el buey, el hombre y el águila. Nada de esto es nuevo, hermano, es del Antiguo Testamento. Juan sabe lo que está escribiendo. Este libro no tiene nada de misterioso. Si tú quieres, puedes hacer un estudio completo de Ezequiel y allí te vas a encontrar con que tiene un patrón exacto del Apocalipsis. Vemos que Ezequiel comienza con los mismos seres que comienza Apocalipsis, y vemos que las descripciones de estos seres vivientes de Ezequiel dicen que tienen pies derechos, que hablan de la rectitud de nuestro camino en la tierra, y los 2 tienen pies de bronce, que significan que caminamos sobre el principio del sacrificio consumado de Jesús. Él dice que tiene manos de hombres debajo de las alas y que tiene que ver con que son ministros sirvientes. En las alas los une una inquietud. Eso quiere decir que somos un pueblo unido. Esos son los atributos de los querubines que te representan a ti. ¿Por qué? Porque ellos están cantando que han sido redimidos, que han sido hechos reyes y sacerdotes y que reinarán sobre la tierra. Solo el pueblo redimido puede cantar eso. Los ángeles no son redimidos. Muy interesante, ¿verdad? Por eso hay un querubín en el Edén. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Edén es la morada de Dios, y en la morada de Dios solo puede haber hombres. Porque Dios solo mora en hombres, pero hombres con los atributos de Dios. El Apocalipsis es un libro precioso, hermano, que por años ha sido cerrado a nosotros. Dice que a donde se movía el espíritu, se movían los seres. Apocalipsis 14 nos dice que hay un pueblo que a donde se movía el cordero, ellos le seguían. Dice que se movían como relámpagos. La palabra nos dice en Mateo capítulo 24 que la venida del Señor también es como relámpago. Esto no necesariamente significa viene ya, como muchos dicen, sino que en el proceso de nuestro entendimiento llegamos a un instante en que de repente se manifiesta o se encarna. ¿Quién? Jesús en nosotros. No es una venida de que estamos esperando a alguien, es alguien que se manifiesta o se encarna. ¿Se acuerdan el día del Pentecostés? Los discípulos que estaban allí en ese entonces no tenían ni la remota idea de lo que iba a pasar, pero porque de repente entró un viento recio en el salón donde estaban y pasó todo lo que pasó. Fueron transformados, fueron cambiados, algo les pasó. Pues así va a ser.
vemos que Ezequiel lo ve como una rueda y Apocalipsis lo menciona como un libro escrito internamente, como Cristo en ti se está revelando. Es una rueda dentro de una rueda, el mismo nudo, el mismo libro, como uno en medio del candelero. Termina con Dios haciendo tabernáculo con el hombre, Apocalipsis y Ezequiel, el mismo libro, pero ¿por qué decimos que somos un libro interno? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Por aquí viene el título de nuestro mensaje de que estamos hablando, los hijos de la mano derecha. Dice Apocalipsis 5.1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, hablando de Jesús, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es importante que te recuerdes una vez más que esto era cultura hebrea y que haciendo un estudio hemos encontrado que había un rollo sobre el título de propiedad, un embargo y no se podía hacer nada, no se podía revender esto, se sellaba por detrás con 7 sellos. Estamos hablando de la historia de la cultura hebrea, porque esta era la posesión adquirida, se sellaba. Ninguna cosa se podía hacer hasta que viniera un pariente redimidor en el tiempo del jubileo y así podía desatar los sellos. Ya lo hemos visto esto en el libro de Jeremías, creo que el capítulo 32 habla de eso. Él dijo, ponte estas cartas que están selladas en vasos de barro, ¿se acuerdan? Vasijas de barro. Pablo dijo, porque tenemos este tesoro en vasija de barro, y dice, para que perduren mucho tiempo. Ahora, y sabemos que dentro de vasos de barro hay algo sellado que tiene que desatarse. Ese es el libro que está en las manos del Cordero. Hay 4 razones, oiga bien, hay 4 razones, entre otras, que son suficientes para demostrarte a ti que el libro en la mano del Cordero eres tú mismo, hermano. Primero, recuerda que este es un mensaje espiritual para un pueblo espiritual. Segundo, recuerda que el sello está por detrás, así que Juan tuvo que volverse para ver todo lo que escribió. Todo lo que él escribió estaba a su espalda, no hacia el futuro. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en Patmos. ¿Qué significa Patmos? El lugar de su muerte. Vino a estar en el espíritu, se convirtió en el reposo del Señor cuando él sale, porque él está en el lugar de su muerte, sufriendo las calamidades, él mismo dice que estaba él estaba en las tribulaciones por causa del Evangelio, estaba viviendo una tribulación tremenda, pero cuando el Señor le dice, sube acá, lo saca de, de, de esa situación, no fue que lo llevó arriba, sino que lo saca de esa situación, lo llevó a un nivel de autoridad, en la posición de él, vino a ser el día de su reposo, se convirtió en el reposo del Señor, porque para Dios hacer algo a través de ti y a través de mí, tú no tienes que hacer nada, solamente entrar en un reposo, entender estas cosas y esperar en Dios. Y desde una posición de reposo, que esto es entendiéndolo todo sin hacer nada, el Señor pudo desde el trono mostrarle a Juan un mensaje en plenitud. ¿Qué es lo que había detrás de Juan? Vamos a ver. Detrás de Juan había crucifixión, muerte, entierro, vivificación, ascensión y Cristo sentado en lugares celestiales y nosotros con él. ¿Cuáles son las 4 razones por las cuales se demuestra que el libro en la mano del Cordero eres tú? Porque estamos creciendo en él. Juan 1.1, preste mucha atención a esto. Juan 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nota esto, que Dios fue encarnado en Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces Dios fue encarnado en Jesús. Presta mucha atención. Muy bien. Nosotros ahora estamos encarnando a Jesús. Dios fue encarnado en Jesús, nosotros ahora estamos encarnando a Jesús, ¿no es así?
Por lo tanto, el principio, el patrón es el mismo. El verbo sigue encarnándose ahora en nosotros. Nosotros somos una extensión del ministerio de Jesús. Cristo tiene que manifestarse en nosotros, Cristo tiene que salir, manifestarse. Pablo dijo que hasta que Cristo se ha formado en nosotros, Pablo estaba claro en todas estas cosas. Si la encarnación de Jesús fuera suficiente para mostrar todo, entonces no hubiera sido necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, o lo que comúnmente llamamos el Paracleto. Él dijo que mayores cosas podíamos hacer por esta medida de Él, por lo que nos dejó. Es importante que tú entiendas, hermano, que cuando Él se fue, lo que prometió que vendría era Él mismo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, yo vendré a vosotros y no los voy a dejar huérfanos. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste qué? Cuerpo. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Mm. Vemos que ese rollo que está escrito ya lo enseñamos. Y en Colosenses 1:26 nos dice que está escrito en nuestros corazones, que es el misterio escondido que ahora se ha declarado ante los gentiles. ¿Se acuerdan? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para un mundo que está en crisis. Sobre todo en estos tiempos, un mundo que está desesperado, que no encuentra solución en los reinados, en los gobiernos, en nada en esta tierra. ¿Por qué? Porque la esperanza de este mundo, la esperanza de la creación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vemos también en Corintios donde dice que somos la epístola, las epístolas abiertas, las cartas abiertas. Vemos que estamos creciendo en Él, estamos creciendo hacia Él. Efesios 4:12, fíjese, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Imagínense, quiere decir que la iglesia no está unida en un solo concepto de fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto quiere decir que somos el libro porque estamos creciendo en Cristo. La segunda razón es porque somos epístolas abiertas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nota que lo que es Cristo formado está en tu corazón. Por eso Santiago nos dice que recibamos la palabra implantada que salva nuestras almas. Mírese esto, hermano. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Claro, Israel aquí incluye todo lo que es el verdadero Israel de Dios. Recuerde que ya Pablo nos dijo que el verdadero israelita no es uno de naturaleza, sino uno que es simiente de Abraham, por fe y no por linaje. O sea que nosotros todos ahorita somos israelitas por causa de Abraham. Dice, después de aquellos días, dice, después de cuáles días, después de la crucifixión, después de aquellos días, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Si usted se recuerda, hermano, que en el antiguo pacto existían los templos, existía el tabernáculo donde estaba la caja, que es el arca del pacto, que era una caja de oro donde contenía el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley.
y todas las cosas que contenía, que todo eso representaba las bendiciones del Señor, pues las tablas de la ley vinieron a ser nuestro corazón. ¿Y usted qué usted cree que usted es? Usted es ese tabernáculo, usted es esa caja de oro, usted es esa chequiná, usted es esa arca perfecta, usted es el lugar santísimo de Dios. Dice, en aquellos días después de la crucifixión pondré mis leyes en la mente de ellos, no en una tabla de piedra, sino las escribiré sobre su corazón, las pondré allí. Las leyes de Dios revelan su naturaleza, su carácter. Entonces, lo que está escribiendo en nuestro corazón es su naturaleza. Usted en algún momento va a cambiar. Por eso el plan de Dios y anda sellada en el espíritu. Pero hay algo que al presente lo detiene. Vamos a ver qué es eso. Hay algo que al presente detiene que esas cosas que se manifieste eso que Dios dice, que es el tiempo de la madurez. Hasta que la iglesia, hasta que usted y yo no maduremos, todavía no se va a manifestar eso que el Señor está haciendo con nosotros. Donde es evidente la madurez del que es como la inmadurez del que no lo es. Estás viendo cómo la Biblia se va abriendo, hermano. Estás viendo cómo ahora estás entendiendo mejor todas estas cosas. Recuerda que el candelero es donde Él está en medio según la revelación y que el candelero habla de luz y entendimiento y tiene 66 ornamentos. Velo, que habla de los 66 libros de la Biblia. Tiene 7 ramas y el que dice, y él dice en Juan que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, es decir, que la luz del pámpano es la esencia de la rama. ¿Qué quiere decir eso? Que somos uno con él. La misma luz, lo mismo que alimenta, lo mismo que es de la rama, lo mismo que es del tallo, también es la misma vida de las ramas. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, vamos a entender esto, que es el primer sello y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Entonces yo te pregunto, si el caballo blanco, el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, entonces ¿de dónde sacan que es el anticristo? Porque hay mucha gente que dice que es el anticristo y que con justicia juzga y pelea, dice la Biblia. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Así lo dijo a la iglesia. Y había en su cabeza muchas diademas. En su cabeza, una cabeza, la de Cristo, había muchas diademas. Nota que él venía en el caballo, que era uno en medio del pueblo. Ahora necesita muchas diademas porque ya no es uno solo, sino un cuerpo. Muchos, ya no es uno, y ahora es Cristo y su pueblo hecho uno. Por eso es que venía ahora con muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entiende que en el capítulo 6 de este libro, a él lo encontramos solo, pero en este capítulo que estamos hablando lo encontramos transformado en un cuerpo encarnado en muchos. Estas son las razones por las cuales somos el libro. El libro, por ejemplo, en la mano derecha. Usted es el libro de la mano derecha del Señor. Es clave para saber que somos nosotros y no el libro de Apocalipsis, el libro sellado. Es, es que Apocalipsis 22:10 dice que no selles tú este libro. ¿Cuál libro de Apocalipsis? Entonces el libro de Apocalipsis de ninguna manera puede ser el libro sellado. Y ciertamente la Biblia no ha estado sellada, aunque no la hayamos entendido del todo. En el ensamble tipológico, José, ¿se acuerdan de Génesis? Es tipología de Cristo. Él tenía 10 medios hermanos. Ellos representaban la ley. ¿Quiénes? Los 10 medios hermanos de José. Ellos representaban la ley. Pero tenía un hermano pleno de su padre y de su madre. O sea que Benjamín era hermano de José por causa de padre y madre. Los otros 10 hermanos de José no eran de padre y madre completo. Entonces, ese se llamaba Benjamín, el hijo de la mano derecha. Esa es la iglesia. Es por eso que no se podía hacer nada, ni libertar a nadie hasta que la iglesia y él se volvieran a unir. ¿Qué es la iglesia? Su hermano Benjamín y José que estaba en Egipto. Hasta que no se volvieran a unir, no se podía libertar al pueblo. Por eso es que le dice, vayan y tráiganme a Benjamín y se volvieran a unir. Somos la iglesia de Benjamín, es la más fuerte, por encima de Judá. La iglesia de Benjamín es la que elimina a los gigantes de la tierra. Esto es historia, no futuro. Y tú eres esto.
lo estamos descubriendo. Según el hombre piensa, así podría ser él. Así que somos los hijos de la mano derecha. Estamos en la mano derecha del Cordero. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Cristo dijo, nadie la saca de mi mano. Nos tiene esculpida en sus manos, nos tiene guardada en sus manos, cerrada. Y dice que guardado en Cristo, en Dios. Estamos metidos en la mano de Cristo y Cristo metido en la mano de Dios. Apocalipsis no está sellado, pero sí hay un libro, parte escrito por dentro y estado sellado, en el sentido de que aquello que está escrito por dentro todavía no es visible. El libro de Apocalipsis intenta correr los sellos para que se vea lo que está escrito por dentro, que es Cristo Jesús formado en nosotros. Nota, hermano, nota que cuando él mira en los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis, ve llanto y nadie encuentra a nadie digno de abrir el libro. Y él observa que alrededor del trono hay un león y hay un cordero. Ahora bien, ¿quién abre los sellos? ¿El león o el cordero? Ese es el entendimiento de la muerte de Jesús, lo que desata los sellos, lo que significó su muerte, no la gritería del reino de Judá, no como se está llevando las cosas en estos tiempos. Tú puedes hablar de la autoridad del creyente, todo lo que se te dé la gana, y discúlpame la expresión. Tú puedes creer que porque gritas, berreas, chillas, saltas y haces todo lo que haces, que muchas veces no sé por qué lo haces, a veces parecen más bien los profetas de Baal, con la gritadera. No, eso no es autoridad. O sea, tú puedes hablar de la autoridad del creyente todo lo que tú quieras y eso no desata nada. Nuestra autoridad es estar escondido en Él. Es allí donde tú eres totalmente dependiente de Él, en tu debilidad. Es en donde Él es verdaderamente fuerte. Eso lo dijo Pablo. Cuando soy débil es que soy fuerte, dijo Pablo. Y no hablaba de flaqueza, sino de una total dependencia de Dios. Recuerda que cuando se entiende todo esto, dice el libro de Apocalipsis 1:3, que tú eres bendecido, de manera que lo que el libro representa tiene que ser algo diferente a lo que hemos escuchado. Porque la verdad es que hasta ahora es muy poca la gente que ha sido bendecida por este libro. Es la revelación progresiva de su muerte hasta que hay un claro entendimiento y solo Él es visto en medio de la ciudad. Apocalipsis 21:22, oiga bien esto, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, que cuando se observa la ciudad, al final, lo que se ve es todo Dios poderoso. Es la ciudad entera. Corintios lo dice de esta manera, hasta que Él, quien Dios, sea todo en todos. Esto habla de muchas cosas. Hasta que Él sea todo en todos. Y todos es que, hermano, todos es todos, todos, es todo. De Cristo para acá es todo. De Cristo hacia atrás, todos eran en Adán. De Cristo hacia atrás, todos eran en Adán. De Cristo hacia adelante para acá, todos es en Cristo. Y Él va a ser todo en todo. Ese es el final. No la mitad de la gente yéndose al infierno. Mira, mira lo que le dijo. Si fuera la mitad, al menos sería un bonito evangelio. Pero nosotros por allí tenemos a la mayoría en el infierno, no sé por qué. Si nos gusta mandar a la gente para un lugar donde Dios no quiere que ninguno vaya, y que realmente no va a ser así. Es más, decimos, pocos son los que se salvan. Es hasta ridícula la expresión, porque como en Adán todos mueren, estaban condenados y cómo que en Cristo son pocos nada más. O sea, tuvo más fuerza el pecado de Adán que la justicia de Cristo. Eso no se entiende, es hasta ridículo. Entonces, cuando tú le llevas este mensaje al mundo, te dicen, bueno, pues si son pocos, entonces ya yo sé que yo no soy uno de ellos, entonces ¿para qué hablas conmigo? ¿Para qué me dices? ¿Para qué me estás diciendo nada? Porque la gente nunca está pensando que se va a salvar, no tiene eso en su mente. No, hermano, mire, escuche este. Él anda en ti. ¿Quién? Jesús anda en ti, reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus errores. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados, fueron hallados culpables y ya los mataron. O sea, ya Cristo murió por ellos y todos en Cristo morimos. Y ya potencialmente, oiga esto me va a meter en problema, pero si usted lo va a entender. Y ya potencialmente son salvos. Si se enteran que alguien ya pagó por ellos,
ellos entonces se van a apropiar de esa verdad. Mire, ¿cómo debe ser nuestro mensaje evangelístico? Nuestro mensaje evangelístico debe cambiar y debe, para decirle estas grandes verdades a la gente, para que se apropien de la verdad y formen parte de la iglesia que va a reinar con él. Luego vendrá el temor por medio del conocimiento de Dios en su vida. Es el Espíritu que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Ah, Dios bendiga a todos los que hemos podido escuchar y entender todas estas cosas. Hasta aquí este mensaje, los libros, los hijos de la mano derecha. Espero que el Señor nos ayude a comprender muchas cosas. Ya vienen otros más. De pronto salimos del libro de Apocalipsis para entrar en otro tipo de estudios muy interesantes, muy edificadores del tiempo de tabernáculo, de los últimos mensajes de los últimos tiempos de la trompeta de Dios, que saca al pueblo de la letanía del Pentecostés para entrarlo en la luz admirable que es Cristo Jesús. Así que, si le parece, dele me gusta para que muchas personas más puedan oír estos mensajes y suscríbase para que le llegue el mensaje directamente a cada uno de ustedes. Por lo demás, bendiciones. Les habló el pastor Ramón Mocó de la iglesia La Carpa Azul, Ministerio Apostólico en Monagas, Venezuela. Bendiciones para todos.